Tu palabra me da vida. Lectura del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que permanezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes donde quiera que residan oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado, objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla; al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo quisiera en este día hacer un recuento corto del libro de Esdras, que empezamos a escucharlo a partir de ahora. El interesante de esto es de Ciro. Ciro tumbó, o mejor dicho, arrasó con Asiria y quitó de en medio a Nabucodonosor. Ahora, Ciro no era un hombre creyente, no era, pero Dios utilizó a Ciro para dar la libertad a la gente de Judea y Benjamín. Esto porque ellos tuvieron 70 años fuera en exilio y sufrieron mucho.
Sufrieron mucho porque eso fue la historia más triste del Viejo Testamento para los de Judea. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes anteriormente que el reino se dividió y en Judea nomás quedó la tribu de Judea y Benjamín y las otras que eran en parte norte que se llamaba Israel. Esas desaparecieron, eso no se sabe dónde están. Nomás quedó Judea y por eso llamamos nosotros judíos. Hoy tenemos que el último pueblo que fue extraditado, fue llevado a exilio, fue el pueblo de Judea. Y eso fue muy triste, muy triste. Pero ahora vemos cómo regresan. Mucha gente dice que no todo el mundo regresó, que regresó una gran parte, sí, a reconstruir a Jerusalén, a reconstruir Judea. Pero acordémonos que el pueblo de judíos ha sido maltratado por los años. Eso la historia, la Biblia lo dice, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, eso para este pueblo ha sufrido mucho. No entendemos, y él fue el pueblo escogido, ¿no? Pero ahí está la historia sagrada, que es un pueblo que sufrió mucho, y de ahí salió Jesucristo. Y ellos todavía están esperando el Mesías. Así que es otra cosa también, que ellos no creen en Jesucristo. Están esperando todavía el Mesías, que no ha llegado todavía. Bueno, que esperen cuando no sé, pero ya llegó, se llama Jesucristo. Bueno, de todas maneras, ellos regresan, empiezan a vivir. Vamos a escuchar más de Esdras. Me llama la atención porque al principio la gente no construyó el templo, sino sus casas. Y después van a darse cuenta, hay una plática, un sermón, como debemos decir, una homilía acerca de que están pensando en su vida, pero no en el templo, donde realmente todo el mundo va a orar. Cuando estaba pensando yo en esto, me admiro al pueblo judío. Y admiro mucho algunas culturas donde saben que el templo es el centro de la creencia. Y lo cuidan, ¿verdad? Y lo cuidan y tratan de todo el mundo ayudar. Pero eso no viene porque nos dice, hablamos de los católicos, el sacerdote, sino que yo tengo un llamado a trabajar y ayudar al templo donde yo alabo a mi Señor. Y eso es lo que tenían los pueblos judíos, que no era usar el templo para mis cosas, sino que ayudar al templo porque ahí vamos todos a adorar y alabar a un Dios verdadero. Entonces esa es la primera lectura. El Evangelio, hoy yo me pongo a pensar en los medios de comunicación, especialmente en el Facebook, en el YouTube y en todo, en los periódicos digitales. Pues ahora todo se sabe y no lo inventan. Pero hoy en día, lo que pasa en el ranchito más pequeño, donde nadie sabe dónde queda, y hay una noticia y sale. Es decir, que cuando yo escucho ese evangelio que dice que nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público, pues con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, hermano querido, todo se sabe. Y aunque sea diversificado, porque lo más interesante de los medios hoy, que yo me acuerdo del periódico cuando venía en papel, no sé si muchos leyeron, o todavía hay periódico de papel, pero siempre los anunciados grandes decían, y murió, y resucitó. Todo el mundo compra el periódico. Dios, ¿qué resucitó? Entonces después ustedes van a leer y dice, bueno, él creía en la resurrección, para que la gente compre. Y eso pasa igual con el YouTube, y pasa con todos estos medios para que la gente lo lea. Porque estamos ahora, como diría yo, sí, somos seguidores. Seguimos a la gente que tiene las cosas más estrambóticas, más locas. Ese es hoy. Así que, pero sí se sabe todo, aunque se ha aumentado. Yo les digo a la gente que lo que salga tengan mucha cautela, porque no todo es verdad. No todo es verdad y todo el mundo quiere vender, quiere que la gente lo vea. Bueno, entonces eso yo diría por ahí. Ahora, hoy celebramos, estoy de rojo, por eso es mártires, de un santo que viene del sur de Corea, no del norte. El norte no hay nada, ahí está un dictador. Pero en un tiempo atrás, en los 1800, influencia católica. Y lo más interesante de esto, que la influencia católica no entró con los padres ni misioneros, entró con laicos. A mí me llamó mucho la atención, porque a veces uno siempre piensa que el padrecito tiene que ir, claro, el padre a los sacramentos y la misa, el bautizo, pero ahí entró la fe con laicos de ahí mismo, que trajeron
trataron de buscar la manera que entrara la fe católica al surcoreano, lo cual no permitían. Y este laico trató de buscar de afuera del Vaticano que le mandaran un sacerdote, el cual después de tantos años, creo que 30 años, mandaron uno y no llegó porque se murió. Luego trataron porque la única iglesia que podían ir al seminario era en China. No era, y fíjense que es interesante, porque China, bueno, la China comunista, ¿no? Los seminaristas están, como quien dice, escondidos estudiando, y muchas veces trabajan en las granjas disfrazados de obreros, porque no hay libertad. Hay la iglesia nacionalista, que esa iglesia católica nacionalista va a lo que dice el gobierno, pero hay otra que está debajo, que es la iglesia de Roma. Entonces, bueno, en ese tiempo mandaron a un padre a ir allá, y él vino, y era nativo de allí, Padre Andrés. Pero ¿qué pasó? Ese pueblo coreano, antes de que el padre que fuera de ahí mismo, habían matado mucha gente por la fe, mucha gente, muchos laicos. Pues el padre llega, y también venía de una historia, si usted ve la historia de esta gente, casi todos eran perseguidos, casi todos los padres o la descendencia ha sido castigada brutalmente por el sistema. Pues al padre lo agarraron, y un grupo bastante grande también lo mataron. Al padre le cortaron la cabeza. Y esta gente, hoy la iglesia católica de Surcorea es muy floreciente. Hay muchos católicos en el surcoreano. Y eso llama la atención, es como el Espíritu de Dios no tiene barreras. Uno piensa, bueno, nosotros los hispanos tenemos la de Guadalupe, cada país tiene una patrona, pero hay gente que no tiene nada de español y tiene su fuerza en Jesucristo resucitado. Entonces yo te invito hoy, en este día lunes, que no te desanimes. Esta gente que murió por Cristo no estaba desanimada, hasta consiguió una carta del Padre, que se mantuvieran firmes. Lo escribió en coreano. Invitaba a todos que se mantuvieran firmes en la fe. Pues yo te invito hoy también. Ora mucho y mantente firme en la fe. Porque dice el Evangelio de hoy que, fíjense que, pues si están entendiendo bien, pues bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener. Es decir, que tú crees que lo tienes y no lo tienes. Entonces yo te invito hoy a que te mantengas firme en la oración, firme en los sacramentos, y que sepas que Jesús está siempre contigo. Y otra cosa, y como decía yo hace poco cuando estuve en los retiros, y que tuvimos uno este fin de semana, y este fin de semana que viene tenemos otro en Coffeyville, decía yo, te voy a dar una buena noticia. ¿Sabes cuál es? Que te vas a morir. Porque el que quiere a Cristo quiere estar allá con Él. Y sabemos que como sea, no nos vamos a quedar acá. Entonces te invito hoy, en esta Santa Misa, a que confíes mucho en Dios y te acercas a los sacramentos y ores mucho. Y como dijo San Andrés, mantente firme en la fe. Tu palabra es eterna, en ella espero.